Este, estuvimos viendo el práctico del periodo arcaico y hay una consigna que yo justamente la puse para que, porque es una cuestión que en todos los exámenes, no sé por qué razón, se repite el mismo error. Entonces, estoy hablando de la consigna que habla de la reforma de Solón cuando crea la Boulé, o Consejo de los 400. ¿Sí? En ese caso, yo puse una consigna que algunos la pusieron como correcta, son 3 ítems distintos, que justamente refiere a que el Consejo de los 400, o Boulé de la Reforma de Solón, reemplaza a la Asamblea, y algunos alumnos la pusieron a esa consigna como correcta. Bien, no reemplaza a la Asamblea, es una de las funciones que tiene la Asamblea, ¿sí? Justamente preparar las leyes. Una parte de los integrantes de la Asamblea pasan a constituir la Boulé o Consejo de los 400, que es la que prepara las leyes que después se presentan en la Asamblea para ser aprobadas o no. ¿Sí? Les digo para que aquellos que consignaron esa consigna como verdadera corrijan el error. ¿Sí? Bien. Y en esta misma consigna, lo que se puso es que la reforma de Solón, con la reforma de Solón se crea la Boulé o Consejo de los 500. En realidad, esa transformación o ese cambio que se da en la Boulé o en el Consejo de los 400 se realiza recién con Clístenes, cuando él divide a la zona de Atenas en 3 regiones, en 3 zonas distintas, y surgen, ahora lo vamos a ver, las 10 tribus, que van a reemplazar a las 4 tribus jónicas originales en las que se basaba el Consejo de Solón, la Boulé o Consejo de los 400 de Solón. Con Clístenes esto se va a modificar. ¿Sí? Bien. No sé si querés ponerla en pantalla para que la vean, Leila, si la tenés a mano. A esa consigna me refería yo. Fíjense que la primera dice: con la reforma política de Solón surge una institución, la Boulé o Consejo de los 500. Cada tribu elegía 50 consejeros de cualquier clase del censo, elegidos por sorteo, organismo administrativo más importante. Esa es errónea. ¿Por qué? Porque esa Boulé o Consejo de los 500 es la que corresponde a la reforma de Clístenes. ¿Sí? Y la otra a la que yo me refería es a la tercera, en donde dice que la Boulé o Consejo de los 400, integrado por las 3 clases superiores, reemplazó en sus funciones a la asamblea o eclesía. Si alguien tiene un apunte que dice que el Consejo de los 400 de Solón reemplazó en sus funciones a la asamblea, vayan tachándolo, porque está mal. ¿Sí? Nosotros justamente les hacemos la guía de lectura para que después puedan ir al formulario y puedan responder las consignas. ¿Está claro? Perdón, Adri. Sí. Comentales ese apunte que no es nuestro. No, es apócrifo. Circulan varios apuntes en la facultad que no están
autorizados por los docentes de la cátedra y en donde hay muchos errores, que después, por supuesto, eso se refleja en los exámenes. Como veíamos con Patricia, en un momento nos dijeron, pero un amigo mío con ese apunte aprobó. Como siempre decimos con Patricia, habrá tenido suerte. No le habrán preguntado, no habrá habido preguntas que refieran a los errores que tienen estos apuntes. Pero yo les recomendaría que, sobre todo, bueno, los regulares, ¿no? A los que a futuro van a rendir con nosotras el examen final, se atengan al material que le subimos con Patricia, con la doctora Chico, porque lo que justamente quisimos hacer con el tema de la virtualidad ya desde el año pasado es que ustedes pudieran acceder a guías de lectura de los diferentes temas que vamos a ver en el desarrollo de la materia y que pudieran practicaran con estos formularios de Google a fin de que pudieran acceder más fácilmente al material bibliográfico y no se les complicara demasiado. Perdón, de nuevo. Sí, Patri, dale. Nada, solamente para aclarar que aún antes de la virtualidad, siempre circularon toda la vida en esta materia, en todas las materias, resúmenes de alumnos, de gente que ya la había cursado, que la estaba cursando, pero que ninguno de esos es material que esté corregido o supervisado por los docentes. De todo esto, recuerden que es lo que hablamos la primera clase, y lo tienen también por escrito, tal como dice Adri, porque cada una de las clases, además de estar grabadas, está reflejado el material obligatorio en las guías de lectura, ya se habrán dado cuenta. Y para hacer los trabajos prácticos, las respuestas están en la clase, en el material y en las guías de lecturas. Y lo que les damos en esta comisión, y supongo que en todas las comisiones regulares, es el material con el cual, es el material oficial, gente, o sea, con el cual vamos a tomar los exámenes pensando que todo el mundo lee el material oficial y en base al cual corregimos y evaluamos. Es lo que está diciendo Adri, ahora está marcando uno de los temas que están muy mal, ¿cierto? Bueno, sí, bueno, entre otros. Entre otros, muchos otros. Leila, ¿podés bajar a dentro del formulario, a donde dice Clístenes reorganizó a los ciudadanos en demos? Sí. Hoy vamos, gracias Leila. Hoy vamos a continuar con otras de las reformas que pertenece al periodo arcaico, que es la reforma de Clístenes. Ubicándonos en tiempo, siglo VI antes de Cristo, 508, 507 antes de Cristo, y lo que sí vamos a tener que ver es otro error también que suele aparecer en los exámenes, porque se pregunta el desarrollo, cómo funcionaba la democracia en el periodo clásico. En general, exámenes que hemos corregido de, alumnos libres, por supuesto, comienzan hablando de Clístenes. Cuando nosotros hablamos de Clístenes, estamos hablando del periodo arcaico, no del periodo clásico, ¿sí? Si bien a Clístenes se los considera el padre de la democracia, justamente en base a esta reforma que vamos a ver ahora, en realidad, si hablamos de democracia en el periodo clásico, o sea, el periodo siguiente, estamos hablando de la democracia directa con determinadas características para que a un sujeto se lo pudiera considerar ciudadano, con determinados derechos y obligaciones,
Y fundamentalmente al periodo clásico se lo conoce como el siglo de Pericles, el siglo de oro de Atenas, el momento en que se conforma el imperio ateniense, con posterioridad a las guerras médicas, ¿sí? O sea, periodo clásico, Pericles, democracia directa, sociedad esclavista, ¿sí? Con determinadas categorías para ser considerados ciudadanos que difieren del periodo anterior y sobre todo de la reforma de Clístenes. O sea, tengan en cuenta esto que estoy diciendo en función de futuros exámenes, ¿sí? Bien, comenzamos con Clístenes. Ahí recién Leila les puso la guía de lectura. Él, este reformador, va a abolir las reformas de Solón y el objetivo fundamental no es solamente una mayor democratización, sino que también la idea era poner fin al poder gentilicio. ¿Por qué? Porque desde ese momento, desde la reforma de Clístenes, para ser ciudadano debía estar inscrito en su demos de nacimiento. Además de, por supuesto, ser hijo de padre ateniense. Lo que se trata de hacer es poner fin al poder de la nobleza de sangre y no se toma más en cuenta la producción de las tierras. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la reforma de Solón? ¿No? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Darío, gracias, Darío. No, pues siento que que estamos las tres solas acá. Bueno, cuatro, pues está Hugo. Recuerdan que el censo, esa democracia censataria, timocracia que realizó Solón, se realizaba en base a la producción de las tierras, ¿sí? Y se los ubicaban, según la producción de las tierras, en una de las 4 clases en que dividió a la sociedad ateniense. ¡Ay, qué emponchado que estás, Darío! ¿Se me escucha? Sí. Ah, bueno, no, porque lo vi con gorro y demás. Digo, yo estoy Es con que un pulavercito. hace Tengo mucho tanto frío. Así, bueno, depende. Bien, Yo acá también tengo mucho frío. bien. No, creo que no me escucho. Lo que hace Clístenes, que ustedes lo tienen ahí en pantalla, que es la guía de lectura, es lo que va a organizar a los ciudadanos, dejando de lado la reforma del Solón, que ya no queda derogada, en demos o aldeas locales y territoriales. Se cree que era un total de 100, más o menos 100, 108 demos, más o menos. Estos demos van a ser la base territorial del censo. ¿Por qué? Son pequeñas unidades administrativas, ¿sí? Porque tenían un demarco, poseían ingresos locales, poseían sus propias tierras, un tesoro, y fundamentalmente en cada uno de estos demos se realizaba el registro de ciudadanos. O sea, lo que yo les decía anteriormente, una de las obligaciones o uno de los requisitos para ser considerado ciudadano ateniense con la reforma de Clístenes es fundamentalmente que el padre solamente fuera ateniense, ¿sí? Y como les marcó ahí Leila, para ser ciudadano tenían que estar inscriptos en su demo de nacimiento. ¿Queda claro esto? Fue una pregunta del último examen. Más allá de que pusieron que Clístenes era considerado el padre de la democracia, los demos no aparecían por ningún lado. A ver, si no entendemos esta reorganización de la ciudadanía ateniense, tampoco lo podemos comparar con la reforma de Solón y tampoco vamos a entender
el funcionamiento de la democracia en el periodo clásico, ¿sí? Que sigue vigente la reforma de Clístenes en el periodo clásico. Se hace una reforma en cuanto a quién se considera ciudadano, pero esta reforma sigue vigente. O sea, la obligación de estar inscripto en el demo de nacimiento, fundamental, y ser hijo de padre ateniense. Bien, continuamos. Estos demos fueron reunidos en 3 zonas, como ustedes tienen ahí en la guía, en la ciudad de Atenas, la costa y el interior. Recuerden, cuando nosotros decimos el interior, Atenas, la polis de Atenas, no estaba conformada solamente por la ciudad de Atenas, con el Acrópolis, el Asti, como habíamos definido, cómo estaban organizadas las polis, sino que cubría, como les dije en la clase pasada, toda el Ática, ¿sí? 2.500 kilómetros cuadrados más o menos. O sea, no necesariamente aquellos que habitaban la ciudad de Atenas eran considerados, bueno, ciudadanos con determinados requisitos, sino que podían existir ciudadanos atenienses que vivieran en el Ática, lejos de la ciudad de Atenas. Marco esto por un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, que se llama la isonomía, la igualdad ante la ley, ¿sí? Todos aquellos que cumplían con los requisitos planteados en la reforma de Clístenes eran considerados ciudadanos y por lo tanto podían participar de los órganos de gobierno de la polis, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué me refería a esto. Cada una de estas zonas fueron divididas, o sea, tenemos 3 zonas, cada una fue dividida en 10 distritos. Fíjense el cuadro que tienen abajo. Tritis es el nombre que se les da a distritos en griego. Vamos a utilizar las palabras, no enloquecemos. Tenemos cada una de las zonas dividida en 10 distritos, ¿sí? O sea que son en total 30 distritos. De cada uno de estos distritos se tomaba uno, ¿sí? De cada uno, o sea que en total son 3. ¿Sí? Uno de la ciudad, tribu. ¿Queda claro eso? 3 zonas. Los 10 distritos. Disculpen, ¿a ustedes también se les está cortando o únicamente a mí? No, puedo ser yo, porque ya me pasó en la clase pasada. Bueno, espera, a ver, voy a apagar el video. Ay, dale, probá así, Adri, se corta un poquito, sí. Ahí estoy cerca del auricular, ahora Del se escucha. micrófono. Probá así, Adri. Adelante, después te avisamos. Estén atentos Me todos. estaba llamando a mi marido. Decile a tu marido que perdón. no, que ahora no. No, es que si me olvidé de avisarle. El miércoles le avisé que no me llamen ni me escriban, pero bueno. Ah, mandale un recordatorio como le estamos mandando acá a los chicos, digo yo. Sí. No puedo porque estoy con el celular. Bien. ¿Se entiende lo que explicaba recién o no se me escuchó? Salía un poco cortado, pero... Ah, bueno. A ver. ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora hola, sí. profesor. Ahora bien. Bueno, entonces tenemos las 3 zonas, las 3 zonas geográficas, Atenas, la costa y el interior, ¿sí? En base a esto, cada uno de estos distritos podía estar constituido, como dice ahí en la guía, uno o varios demos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Los demos están dentro de estos distritos. En este caso, lo que tenemos que ver es de qué manera se tomaba
uno de cada una de estas 3 regiones, de los distritos, y a través de estos 3 distritos se formaba una tribu. En total llegamos a la constitución de 10 tribus, que como les decía antes, van a reemplazar a las 4 tribus jónicas originales de Atenas. ¿Se acuerdan que cuando vimos el periodo oscuro y cómo se distribuyeron dorios, jonios y eolios? Yo les expliqué que los dorios dieron origen a Esparta y los jonios dieron origen a Atenas. 4 tribus jónicas fueron las que se asentaron en la zona del Ática y dieron origen a Atenas. Ah, bien, no sabía a qué se refería. Estas tribus, ¿por qué son importantes? ¿Tienen que ver con la ciudadanía? No, no tienen que ver con la ciudadanía. Tienen que ver con su contribución al ejército y a la flota. Porque cada una de estas tribus lo que hacían era contribuir al ejército con, como dice ahí, una falange de infantería, un escuadrón de caballería y un estratego. Estos estrategos son los que van a constituir el colegio de los estrategos, que tenían función militar y ejecutiva. Ustedes piensen que cuando nosotros lo nombramos a Pericles en el periodo clásico, justamente él es un estratego. Son los que dirigen el ejército ateniense y en varios casos también la flota ateniense, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, no. Sí, se entendió. Me siento. Sí, se entiende. Hay un chiste que anda circulando que las reuniones de Zoom parecen reuniones espiritistas, porque me escuchás, no me escuchás, estás, no, y no te veo. Bien, gracias por responder. Bueno, de esta manera, hay una frase que está al final del desarrollo dice, fin del resabio gentilicio, de debilitamiento de los partidismos. ¿Por qué? Porque ya, ustedes recuerdan la reforma de Solón, las 2 primeras clases eran las que tenían acceso a todos los órganos de gobierno. Pero ¿quiénes eran los que conformaban o que estaban incluidos dentro de estas clases? Los pentacosiomedimnoi y los hipei. Los pentacosiomedimnoi eran los que tenían mayor producción en sus tierras. Por lo tanto, formaban parte de la vieja aristocracia, que era la que había dominado o gobernado y administrado a la polis de Atenas en sus orígenes, y que con la reforma de Solón, bueno, quedaron en la primera clase, porque sus tierras eran las más productivas. Y los hipei, en general, también podrían ser incluidos dentro de la categoría de la aristocracia. No así los eugitais. Los eugitais posiblemente, en la medida que podían adquirir el uniforme de hoplita y pasar a constituir la defensa de la polis, estaban relacionados más bien con esta nuevo estamento dentro de la sociedad ateniense que se enriqueció con la segunda expansión colonizadora y comercial. ¿Sí? En este caso, acá ya no se habla de nobleza de sangre, no se habla de producción de las tierras, por lo tanto, todos los ciudadanos están mezclados, ¿sí? Y en la medida en que pueden acceder a todos los órganos de gobierno, incluida la bulé, que es la que prepara las leyes, ya no hay un poder gentilicio, ni siquiera partidismo. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que hablábamos en la época de cuando al
final de la reforma de Solón, prosigue la estasis porque hay una de las demandas que no se realizó, que fue el reparto de tierras. Y se dividen en tres partidos políticos que no tenían la característica de los partidos políticos actuales, en realidad. Se dividen en tres partidos y uno de ellos va a ser el que apoye a Pisístrato, que después se va a transformar en el tirano de Atenas, ¿sí? El más conocido, digamos. Hubo otro con anterioridad, pero el más conocido de los tiranos de Atenas fue Pisístrato. Justamente porque estaba apoyado por un partido político y determinados estamentos de la sociedad ateniense que le permitieron llegar a transformarse en el primer tirano. Cuando hablamos de lo que decíamos recién, con Clístenes, y ahora las diferenciamos, ¿sí? Nuevamente, con Clístenes se crea o se reforma la bulé que había surgido con la reforma de Solón, y ahora en vez de 400 miembros tiene 500. ¿Por qué? Porque cada tribu elegía 50 consejeros dentro de cada una de los distritos, ¿sí? 50 consejeros que eran los que van a formar parte de la bulé y que son los que van a seguir teniendo esa función, preparar las leyes para presentar en la asamblea. ¿Qué más? Bueno, el Areópago, Consejo de Ancianos. ¿Se acuerdan qué función tenía el Areópago, Consejo de Ancianos? ¿Recuerdan? Cuando vimos... Antes era que preparaba las leyes, la reforma. Bien, Darío, bien. Ya con Solón, ¿sí? Al crearse la bulé o Consejo de los 400, esa función la pierde el Areópago. En este caso va a quedar solamente con función judicial en asuntos criminales. Recuerdan que cuando veíamos la reforma de Dracón, en realidad más bien la reforma fue que se pasó por escrito el derecho consuetudinario aristocrático, ¿no? Había el homicidio doloso, se juzgaba justamente en el Areópago, y la pena en general, sanción, era la muerte, ¿sí? El Areópago sigue con esa función. Bueno, y la asamblea o eclesía, que sigue vigente, vuelvo a repetir, la asamblea va a ser el órgano principal de la democracia directa en el periodo clásico, no desaparece en ningún momento, incluso tomando en cuenta estas reformas, bueno, como dice ahí, en la asamblea se discutían, se aprobaban o no los proyectos de ley que presentaba la bulé o Consejo de los 500, trata asuntos de alta traición, porque justamente los asuntos de alta traición debían ser revisados y sancionados o sentenciados por la asamblea, ¿sí? La asamblea en general, piensen ustedes, eran 6.000 ciudadanos, el quórum se daba con 6.000 ciudadanos, ¿sí? Hoy día, si nosotros decimos, pretendemos que se cumpla este tipo de requisitos para la aprobación de leyes y demás, sería imposible. En algunos cantones suizos creo que sigue existiendo, más o menos, pero por la poca cantidad de habitantes. Hoy día sería imposible. Y bueno, y la asamblea comienza a ser reunida con mayor frecuencia. En la medida en que en el periodo clásico, en el periodo siguiente, va a ser el principal órgano dentro de Atenas, ya hay una periodicidad mucho mayor. Pero por lo menos en este periodo ya se empieza
a convocarla con mayor frecuencia. Bien, y yo les decía que, ahí está, todos los ciudadanos eligen y son elegidos, ¿sí? Incluso hasta los tetes, ¿se acuerdan que los tetes eran dentro de la reforma Solón la última clase, que eran los que producían menos de 200 medimnos y formaban parte del ejército como soldados de armas livianas y también como remeros en la flota, ¿se acuerdan? Que lo único que tenían era voto en la asamblea, con la reforma de Solón, ¿sí? Acá nosotros podemos hablar de isonomía o igualdad ante la ley. Todos los que eran considerados ciudadanos atenienses, sin tomar en cuenta la división que había realizado Solón, siempre y cuando cumplieran, como ya les dije, con los requisitos para ser considerados ciudadanos, participaban de todos los órganos de gobierno. Yo siempre hago la salvedad de que aquellos campesinos que vivían lejos de la ciudad de Atenas, posiblemente, estamos hablando de pequeños campesinos con un pequeño lote de tierra, no en la zona más fértil de Atenas, en la zona de la llanura, difícilmente pudieran dejar de trabajar la tierra porque era su medio de subsistencia, ¿sí? Esta isonomía va a ser más efectiva en el siguiente periodo, en el periodo clásico, en la medida en que se les comienza a pagar una dieta por participar primero en la administración de justicia y posteriormente por participar en la asamblea, que se llama mistoforio. Eso va a surgir en el siguiente periodo, ¿sí? Lo que estoy aclarando es que esta isonomía, o igualdad ante la ley, en teoría, en la práctica, era bastante complicado de aplicarse. Y lo otro que instituyó Clístenes fue el ostracismo. El ostracismo es una forma de destierro, ¿sí? Fundamentalmente en contra, digamos, de quienes pudieran llegar a querer instaurar la tiranía. Bien, sí, en la Sexta Pritanía. Esto se decidía en la Asamblea Popular. Ahí se utilizaban trozos de cacharros rotos, ¿sí? De cerámica rota. Entonces los integrantes de la Asamblea, con un quórum de 6.000, escribían en esos trozos de cerámica el nombre de a quien consideraban que estaba queriendo instaurar la tiranía. Un método bastante peligroso, pero bueno. En realidad, cuando se aplicaba, lo que se hacía era desterrar a esta persona que había sido votado, digamos, en la asamblea, se lo desterraba por 10 años, pero sin confiscación de bienes. ¿Por qué? Porque quedaba fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de confiscación de bienes, en general estamos hablando de bienes que pertenecen al genos, ¿sí? Salvo, bueno, alguna adquisición individual, pero en general el patrimonio, las propiedades y demás, pertenecen al genos y no a la persona individual. Estamos hablando de un tipo de propiedad familiar, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bien. Esperen un segundo. Acá. Bien. Cuando nosotros hablamos del siguiente periodo, vamos al periodo clásico, estamos hablando para ubicarnos en tiempos, entre el siglo V y el IV antes de Cristo.
Bueno, ustedes lo tienen ahí en la guía, cuáles son los elementos fundamentales a analizar en este punto. Es el periodo, como ya les dije, de auge de la democracia directa en Atenas y de un tipo de sociedad que hasta el momento no la habíamos visto en la materia. Nosotros anteriormente analizábamos las características que tenían la sociedad babilónica y hebrea en relación con la esclavitud, que hablábamos de sociedades con esclavos, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Una condición jurídica impura, dos tipos de esclavos distintos, naturales que caían en esclavitud por deudas, y además esclavos que ya tenían las características de los esclavos mercancía, que no eran naturales, no eran babilónicos ni hebreos, y que eran los únicos que se podían comprar y vender en el mercado, ¿recuerdan? Y que no recobraban su libertad, eran hereditarios. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, nosotros a lo que vamos a ubicarnos en los acontecimientos que hacen a este periodo, nos referimos a las guerras médicas contra el imperio aqueménida, ¿sí? Que se ubican desde el 490 al 449 a.C., y para hacer frente, ¿recuerdan la película 300 de la que hablábamos el otro día? Sí. Bueno, justamente nos ubicamos en esta película la ubicamos en este periodo, ¿sí? Las guerras médicas van a significar el surgimiento de la Liga de Delos para hacer frente a la invasión, el ataque del imperio persa, aqueménida. Esta Liga de Delos va a estar dirigida por Atenas y gran parte de las islas del Egeo y de las costas de Asia Menor. En general existía un tesoro al cual aportaban las distintas polis, suministraban barcos, soldados y demás. Paulatinamente Atenas se va a constituir en la que va a intentar tener la hegemonía política y económica dentro de la Liga. Y de esta manera va a surgir lo que se conoce como el Imperio Ateniense. Imperio que va a durar, digamos, hasta el 404, cuando finaliza la guerra del Peloponeso. Dos guerras fundamentales, las guerras médicas contra el imperio persa aqueménida, y la otra es la guerra del Peloponeso, como bien tienen ahí, abarca del 431 al 404 a.C., contra Esparta. ¿Sí? Acá tenemos dos ligas. Una es la Liga de Delos, que sigue bajo la dirección de Atenas, y la Liga del Peloponeso, que va a estar dirigida por Esparta. Acá se da el enfrentamiento de estas dos ligas que están conformadas por distintas polis. La Liga del Peloponeso, fundamentalmente, estaba conformada más que nada por aquellas polis que no habían tenido un proceso interno político hacia la democracia, ¿sí? Sino que seguían estando en manos de la aristocracia. Algunos dicen polis oligárquicas, que son las que van a secundar a Esparta en esta guerra contra Atenas
bueno, y las otras polis. Ya acá el tesoro de la Liga de Delos está en manos de Atenas, se suprime el consejo y los que van a pasar a tomar las decisiones para la Liga justamente es la Asamblea de Atenas. Yo les decía, la guerra del Peloponeso termina en el 404, cuando Atenas se rinde ante la Liga dirigida por Esparta, y comienza la disolución del imperio ateniense y la hegemonía espartana. Esta hegemonía va a tener fin en el 371 a.C., con la batalla de Leuctra. ¿Sí? Ahí definitivamente Esparta es derrotada por Tebas y... Ay, no alcancé a leer qué pusiste, Patri. No, Adri, no, era para reforzar la idea que vos estabas comentando, este tipo de sociedad y que tienen características muy distintas a las anteriores, que es lo que explicamos al inicio de la clase pasada, cómo las denominan Gordon Chal, Crader y Rossi y otros imperios mercantiles y esclavistas. Nada más. Está bien, bien. Bien, les decía, este periodo, digamos, el periodo clásico, más allá de las disputas de la guerra del Peloponeso entre Atenas y de las dos ligas y Esparta, finaliza hacia el 338 a.C., con la batalla de Queronea, en donde las polis griegas son vencidas por Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. ¿Sí? Bien. En este periodo va a surgir un nuevo tipo de colonias. Al parecer fue Pericles el que fomentó esta expansión colonizadora, que son las cleruquías. Estas fueron, sí, el último tipo de colonias griegas. Se les entregaba a ciudadanos atenienses tierras que se les habían confiscado a los enemigos, pero a diferencia de las colonias, recuerdan que hablábamos en el periodo arcaico con la segunda colonización, expansión colonizadora y comercial, las apoiquías, los que se instalaban en estas colonias agrícolas, lo único que tenían, el único vínculo que tenían con la polis de origen era el religioso, seguían manteniendo el culto, los cultos que se practicaban en la polis de origen. Estas nuevas colonias permitían que los colonos, o sea, los que se asentaban en esas tierras, mantuvieran todos los derechos que tenían en la polis de origen, ¿sí? La polis que había emprendido esta colonización. Sí, la principal finalidad era estratégica, sí, no, o sea, a diferencia de la que nosotros vimos cuando hablábamos de las apoiquías, en realidad la apoiquía o las colonias agrícolas de esa segunda expansión colonizadora y comercial tenían un fin objetivo, conseguir nuevas tierras para trabajarlas y demás, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la causa fundamental era la explosión demográfica y la acumulación de las tierras más productivas en manos de la aristocracia? En el caso del periodo arcaico, en los inicios. En este caso, justamente, estamos en un periodo de grandes guerras, de luchas internas, incluso entre distintas polis, y la ubicación de estas cleruquías tendría como objetivo tendría una finalidad estratégica, ¿sí? Bueno, el otro punto que tenemos que tener en cuenta es, antes de llegar a la democracia directa y su funcionamiento,
es la formación de una sociedad esclavista. Yo les puse una frase que es de Perry Anderson, que dice: la esclavitud y la libertad eran indivisibles, cada una era condición estructural de la otra. Los esclavos liberaron de sus bases rurales a los miembros de una clase terrateniente tan radicalmente que llegaron a transmutarse en ciudadanos que siguieron extrayendo de la riqueza su tierra. En este caso vamos a una de las características que nos plantea Perry Anderson cuando él habla del modo de producción esclavista. Él ubica dos periodos distintos, Grecia y Roma, que es lo que hablábamos el otro día y que se nos comentó Patricia. Grecia, del siglo V al IV antes de Cristo, y en Roma del siglo III al II después de Cristo. ¿Sí? Ahí estamos ante la conformación, tanto en Grecia como en Roma, dentro de esos periodos, de sociedades, de que se transforman en sociedades esclavistas. Una de las características que va a tener esta formación social esclavista es que está, dice, Perry Anderson nos dice, es un universo centrado en las ciudades. Claro, porque las ciudades en realidad van a ser agrupaciones urbanas de terratenientes. Viven en la ciudad, pero la riqueza material procedía fundamentalmente del campo. La producción agrícola fundamentalmente se basaba en cereales, aceite y vino, pero ahí fue necesario fundamentalmente el trabajo esclavo, tanto en el campo como en la artesanía, como en las minas. Pero en cuanto a la relación con los terratenientes que vivían en las ciudades, va a ser la esclavitud la que permita el surgimiento o el gran vuelo que adquirió Atenas fundamentalmente en cuanto a la participación de los ciudadanos en la política, la oratoria, la filosofía, la literatura, ese gran engrandecimiento que tuvieron, o la oportunidad que tuvieron los ciudadanos atenienses de poder realizar todo ese tipo de actividades, se basaba fundamentalmente en el trabajo esclavo. Ahí más abajo, perdón, sí, acá, eso no lo vi, perdón. A diferencia de lo que nosotros veíamos en la sociedad babilónica y hebrea, tanto en Grecia y en Roma, en esos periodos que yo les marqué, en esos siglos que les marqué, la esclavitud fue masiva y general entre los otros sistemas de trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Siguieron existiendo pequeños campesinos, artesanos y demás, que eran hombres libres, eran ciudadanos atenienses, pero la explotación fundamental de la tierra o de las minas se realizaba básicamente sobre el trabajo esclavo, ¿sí? Es de naturaleza absoluta, dice ahí. Bien. A diferencia de esa condición impura que nosotros veíamos en la sociedad babilónica y hebrea, acá nos vamos a encontrar con una condición jurídica pura. Ya no existe más la servidumbre por deuda. Lo vamos a ver en Roma, lo vimos en Grecia. ¿Cuándo se desaparece la servidumbre por deuda de los ciudadanos atenienses? ¿Cuándo desaparece? Con la reforma de Solón. Con Solón. Bien, bien, con la abolición de la esclavitud por deudas de los ciudadanos atenienses. Bien. Desde ese momento empieza este proceso hacia la conformación de una sociedad esclavista. Incluso yo les decía, durante el periodo de la tiranía fue cuando se dio el mayor auge de esclavos, mercancía, y va a ser en este periodo fundamentalmente porque tiene que ver
con las guerras que se producen en este periodo y la captura de soldados que van a ser transformados en esclavos mercancía, ¿sí? Estoy viendo. Cuando nosotros hablamos de las sociedades con esclavos, en general, estamos hablando de que eran utilizados principalmente a escala doméstica. Si bien podían llegar a ayudar en el trabajo del campo y demás, no estaba generalizada la esclavitud de la forma en que nosotros lo vamos a ver en el periodo clásico, en Grecia, ¿sí? Cuando hablamos de naturaleza absoluta, nos estamos refiriendo a la pérdida completa de libertad. En general, cuando nosotros hablamos de la esclavitud en Atenas, existían dos tipos de esclavos, ¿sí? Algunos que eran esclavos públicos, que eran, eran guardias de cárcel, eran escribanos, tenían incluso un nivel intelectual muy alto, y otros que eran propiedad privada de un amo, que podía, que tenía incluso la posibilidad de liberarlo a este esclavo, pero no era la generalidad de la ley, ¿sí? La esclavitud en general era a perpetuidad, e incluso sus hijos, los hijos que tuviera un esclavo, continuaban en el estado de esclavitud del padre. Sí. En este caso, como yo les decía antes, el origen fundamental de los esclavos era haber sido aprisionados en la guerra y transformados en esclavos mercancía que se vendían y compraban en el mercado. Yo ahí les marco, es más abajo, Leila, mira, fíjate, un poquito más abajo, ahí. Eso que está marcado en rojo. Pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo mercancía y un hilota espartano? Ahora después vamos a continuar, pero vamos, ustedes tienen una ficha que no tengo anotado acá, debe estar, a ver, esperen un momento. Página 220, Leila, ¿eso se modificó? ¿Qué cosa? El cuadro comparativo de la sociedad de Atenas y Esparta en el periodo clásico. 229. Todas las páginas, sí. 229. Ahí está. Bien, listo. Ahí me lo anoté. Ustedes tienen un cuadro comparativo de la sociedad de Atenas y Esparta en el periodo clásico, en la página 229. Ahí está. Bien. Bajá, Leila, donde están esclavos e hilotas. Acá. No. Ahí. Bien. Para que ustedes puedan diferenciar cuáles son los estamentos sociales, tanto en Atenas como en Esparta. Son dos polis totalmente diferentes, ¿sí? En sus procesos internos, en su proceso hacia la democracia directa, o no, como es en el caso de Esparta. E incluso tienen tres estamentos, ¿sí? Que si nosotros comparamos cuáles serían las características de los ciudadanos, por ejemplo, ahora vuelvo acá, pero ustedes lo tienen en la ficha, los ciudadanos atenienses, por un lado, en relación con los derechos y obligaciones que tenían, y los espartiata o homoioi, los iguales en Esparta, ¿sí? Ahí tenemos dos de los estamentos para comparar. Oh, me está escribiendo mi hija, Dios mío. Esperen un segundo, ¿eh?
No, listo, perdón. No, pensaba que era algo urgente. Disculpen. Tenemos 2 de los estamentos. Baja un cachito. Ahora, bien. El segundo estamento estaba constituido por metecos en Atenas y periecos en Esparta. Y se hacen unas mezclas en los exámenes terribles. Y baja un cachito más, lo que hablábamos recién, lo hice para que se pudieran ubicar en la estructura social del periodo clásico. ¿Qué sucedía con los esclavos mercancíes? ¿A quién pertenecían? En su mayoría, como yo les dije antes, pertenecían a particulares, ¿sí? Algunos, bueno, servían al Estado como escribanos y policía y demás. En la medida que se los consideraba un objeto, ¿sí? No se los consideraba una persona, no tenían ningún derecho, y fundamentalmente eran objetos de compra-venta. Mientras que si nosotros lo analizamos en función de los hilotas, los autores que ustedes tienen para leer, Agustín y Vidal-Naquet, dicen que este tipo de esclavitud es una esclavitud arcaica, que no tuvo la evolución que sí que tuvo la esclavitud en otras polis griegas, ¿sí? ¿Por qué? Porque fundamentalmente los esclavos mercancía en Atenas pertenecían a particulares, mientras que los hilotas pertenecían al Estado espartano, y era el único que los podía liberar. Generalmente, cuando se los liberaban, no entraban en la categoría ni siquiera de periecos. Era como un estamento separado del resto de la sociedad espartana. Y en general la idea, que es bastante común, es que habían sido sometidos por la fuerza. Recuerdan que yo les expliqué que cuando se produce la invasión doria, jónica y eolia, los dorios se asientan en Laconia, en el sur de la península del Peloponeso, y crean Esparta, ¿sí? Bueno, Esparta no participó de la segunda expansión colonizadora y comercial. La forma de obtener nuevos territorios fue a través de la expansión militar. Primero en toda Laconia y posteriormente en Mesenia. La guerra contra Mesenia duró 20 años. Aquellos que no se sometieron o se rindieron a Esparta fueron convertidos en hilotas, ¿sí? Incluso hay diferencias en cuanto a lo que tenían que aportar estos hilotas si nosotros nos ubicamos en Laconia o Mesenia, pero no vamos a profundizar esto. A diferencia de los esclavos mercancía, los hilotas espartanos no se podían vender ni comprar. Pertenecen al Estado, el Estado decide cuál va a ser su suerte, ¿sí? Cuando a un espartano, a un homoioi, a un igual, se le entregaba un lote de tierra, un cleroi, que lo van a encontrar en los textos, junto con el lote de tierra se le entregaban los hilotas que iban a trabajar esa tierra, ¿sí? Por eso dice, obligados a trabajar la tierra de los iguales, ¿sí? Y a la vez tenían que pagar tributo al Estado espartano en función de lo que obtenían de las tierras. Sí, carecían de derecho a protección de las leyes, servían en el ejército, a diferencia, por supuesto, de un esclavo mercancía. Los esclavos mercancía no fueron nunca utilizados en el ejército ateniense, fundamentalmente en función de posibles rebeliones, ¿sí? Y un punto interesante es cómo los caracterizamos desde el punto de vista étnico. Cuando nosotros hablamos de los esclavos mercancías, son prisioneros de guerra,
que provienen de distintas partes del mundo conocido hasta ese momento y fundamentalmente aquellos que han entrado en guerra que han participado de las guerras que se produjeron en este periodo. Por lo tanto, no hay homogeneidad étnica, lo que tienen es heterogeneidad étnica. No tenían una identidad común. Incluso, creo que fue Aristóteles, ¿sí?, que decía que debían ser de distintas partes y no hablar el mismo idioma para que no se entendieran entre ellos y pudieran llegar a rebelarse contra los amos, bueno, por la esclavitud que sufrían. En el caso de los ilotas existió homogeneidad étnica. ¿Por qué? Porque eran los pueblos de Laconia y Mesenia que vivían originalmente antes de la dominación doria y espartana, ¿sí? Bueno, la de la liberación, solo por el Estado, ya se los dije, bueno, nombres colectivos. Y en el caso, sí, en el caso de los esclavos mercancía, si eran liberados por el amo, no pasaban a la categoría de ciudadano ateniense, sino a la categoría de metecos. Patri, ¿querés decir algo? No, pero bueno, que tengan en cuenta justo esto que acaba de decir Adri. En Roma, depende de cuál sea la forma de liberación, en algunos casos pasan los esclavos liberados en forma solemne, ritual y solemne, pasan a ser ciudadanos romanos, libertos ciudadanos romanos. Y además, bueno, reforzar esta idea para que todos tengan en claro que la diferencia entre una sociedad con esclavos, como eran los estados primitivos de Babilonia hebreos que estudiamos antes, en la anterior unidad, y este tipo de esclavitud que vamos a ver en Grecia, en Atenas particularmente, y en Roma, una de las grandes diferencias es la voluntariedad. Desde el punto de vista jurídico, en Babilonia, en Hebreos, los esclavos, al ser por deudas, contratan su trabajo. O sea, se someten ellos mismos a lo que sería una relación de locación de servicios, para decirlo en términos jurídicos. Mientras que un esclavo objeto del derecho, un esclavo mercancía, como está planteando la profesora Adriana, y que surge de la lectura de Perry Anderson, son esclavos forzados a la situación de esclavitud, y no hay voluntariedad. Jurídicamente es una diferencia muy importante. Son objetos o sujetos de derecho. Depende cuál sea el tipo de sociedad. Listo, Adri, gracias. Bueno, bien. Esperen que me perdí yo. Bien. Vamos a el tema de la democracia y a quienes se consideraba ciudadanos atenienses en el período clásico. Otra pregunta de examen, y se hacen unos líos. Pericles en el 451, ya era estratego, presenta un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea y demás, que refería al tema de la ciudadanía. ¿Quiénes podían ser considerados ciudadanos atenienses? Esta ley lo que plantea es que, a diferencia de lo que del requisito durante el periodo de Clístenes, de que para ser ciudadano era suficiente con que el padre fuera ateniense, con esta ley el requisito que surge es que los dos progenitores fueran atenienses, tanto el padre como con la madre. ¿Recuerdan lo que hablábamos antes?
lo que hace esta ley es restringir el acceso a los órganos de gobierno a aquellos que no tuvieran ambos progenitores, o sea, se les quita la ciudadanía a aquellos que, cuyos progenitores no fueran los dos atenienses, ¿sí? En general, se los considera, en el caso de los varones, por supuesto no estamos hablando de las mujeres, siempre en este tipo de sociedades son los hombres los que participan del ejército, de los órganos de gobierno y demás. En el caso de los varones, a los 18 años debían realizar 2 años de servicio militar, y con posterioridad a esto se los escribía en una segunda lista, que ustedes lo tienen ahí, no lo vamos a decir en griego, que le abría el acceso a la Asamblea Popular. A diferencia de lo que nosotros vamos a ver en Esparta, dentro de la ciudadanía ateniense no existían estratos intermedios dentro de la sociedad ateniense, perdón. Existían los ciudadanos, los metecos y los esclavos mercancía. Y entre los ciudadanos la única diferencia que existía era en el aspecto económico. Podía haber un terrateniente con gran cantidad de tierras y a la vez un pequeño campesino con un pequeño labradío que también era hijo de padre y madre ateniense, y por lo tanto ambos eran considerados ciudadanos atenienses, ¿sí? Lo que hablábamos el otro día con Darío se refiere que en general hablábamos de las liturgias. Esa era una de las obligaciones, digamos. Había distintas categorías de liturgias, más caras, más accesibles. En realidad lo que planteaba era aquel que podía costear una liturgia, la más cara, era porque brindaba servicios a la comunidad de Atenas, era prestigiado ante el resto de los ciudadanos. Como bien yo les dije anteriormente, una de las obligaciones que tenían era estar inscriptos en el demos natal. O sea, no solamente ser hijo de padre y madre ateniense, sino estar inscripto en el demos natal. De esta manera continúan la reforma de Clístenes, ¿sí? En el caso de, vuelvo a las liturgias, la que hablábamos con Darío el otro día era la trierarquía. La trierarquía. Esto se refiere al tipo de barco que usaba la flota ateniense, los trirremes, ¿sí? Bueno, cada 2 años debían aprovisionar un trirreme, aprovisionarlo y contratar o pagar a los remeros que iban a manejar el trirreme. Este tipo de liturgias como les dije antes, les permitía destacarse y obtener prestigio como virtudes cívicas, o sea, un servicio a la comunidad, a la polis de Atenas, por parte de aquellos que tenían la fortuna suficiente como para realizarlo. También podían hacerse cargo de fiestas puntuales que se realizaban en la ciudad de Atenas, ¿sí? No sé qué más dice. Bien. En este caso, cuando nosotros hablamos de la democracia directa, es cuando la asamblea, por eso siempre les remarqué que la asamblea no desapareció en ningún momento, y menos cuando se creó la Bulé y después fue modificada por Clístenes. La asamblea siguió vigente durante todo el proceso hacia la democracia directa,
con mayor o menor participación de los que eran considerados ciudadanos, pero en este caso el ciudadano ateniense intervenía directamente en el gobierno de la poli, en su administración. Yo ahí les puse, se determinaban directamente todas las cuestiones, se debatían y demás. El Consejo de los 500 obulés, por supuesto, seguía vigente, ¿sí? Surge con Clístenes, sigue vigente y sigue presentando proyectos de ley a la Asamblea en donde justamente se debatían estos proyectos de ley. Bueno, ahí explico cómo se reunían. Se anunciaba la reunión con 4 días de anticipación, un quórum de 6.000 ciudadanos. Bueno, en ella se elegían los 10 estrategos y magistrados de finanzas. Con respecto al tema de la reunión, yo les explicaba cuando vimos el concepto de isonomía, de igualdad entre la ley, que esto tiene mucho que ver con un término que está un poquito más abajo, Leila, bájale un cachitito. Ahí está. Gracias. Tiene que ver con este término, con el mistoforio. El mistoforio es un término que remite al pago de dieta a los ciudadanos atenienses, y yo les decía, primero, en el siglo V, para que participaran de la administración de justicia, ¿se acuerdan del Tribunal de los Eliastas, los tribunales populares? Y hacia el siglo IV por participar de la asamblea. Fíjense que hay, yo les coloqué ahí en la guía, hay una ley, la ley de Atimia, que justamente lo que hacía era sancionar a aquellos que no participaran de la organización, de la administración dentro de la polis. En este caso lo que se hace es permitirle a los más humildes, y que incluso vivieran fuera de la ciudad de Atenas, acceder a la administración de justicia y posteriormente a participar de la asamblea en la medida en que se le pagaba el mistoforio, ¿sí? Ese era uno de los derechos que tenía un ciudadano ateniense. O sea, acá podemos decir que efectivamente se aplicaba la isonomía en la medida de que aquellos que por una cuestión económica no podían participar del gobierno de la polis pudieran hacerlo en función de que recibían esta dieta, ¿sí? Y a la vez también se le exigía para formar parte de los órganos de gobierno un examen de moralidad. Bien. A ver, bueno, las características que tuvo Esparta respecto a, si la comparamos con Atenas, el tema de los órganos de gobierno los vimos en la clase pasada, lo tienen incluso en la guía de lectura, y bueno, si ustedes leen con detenimiento las características que tenía acá, no encontraba el práctico, las características que tenía Esparta, en general, la conformación de Esparta como una sociedad militar tiene que ver justamente con su expansión a través de la guerra en Laconia y Mesenia, y además por la gran cantidad de hilotas. Recuerden que decíamos que muchos de los que no habían aceptado, no se habían rendido a los espartanos, habían sido transformados en hilotas. Una población muy reducida de espartiatas o moioi eran los que dominaban gran cantidad de... mirá, tenés razón, perdón, estaba leyendo lo que pusiste. A una gran cantidad de hilotas. E incluso en la historia de Esparta hubo varias rebeliones de hilotas que por supuesto fueron aplastadas, ¿no? Esperen que no me...
Por esa razón se cree que por una cuestión de supervivencia se transformó en una sociedad militar. Y tiene que ver también con la forma en que se educaban fundamentalmente a los varones. Ustedes lo tienen ahí escrito. Y en la sociedad espartana nosotros vamos a encontrar diferencias dentro de la ciudadanía, o sea, entre los espartiatas u homoioi. Yo los remito, bueno, al texto de Agustín y Vidal Naqué. Si bien nosotros decíamos que en Atenas no existen estadios intermedios dentro de los ciudadanos, la única razón, digamos, de diferenciación entre los ciudadanos atenienses es el tema económico, digamos. Entre los espartiatas sí existían, dentro de este estamento, diferencias. Por ejemplo, aquel que había temblado en combate, ¿sí? Dentro de la categoría de homoioi, pasaba a estar en una categoría inferior. Ustedes piensen que en este tipo de sociedad, presentarse o demostrar cobardía, una de las formas de sanción era justamente bajarlo de categoría. La otra era la necesidad de que, la obligación, mejor dicho, de aportar y de participar de la comida en común, ¿sí? La sisistiai. Esta forma de organización tiene que ver con que en general ellos vivían en el campamento con sus pares, rara vez, muy pocas veces volvían a su hogar después de los 20 años que estaban obligados a casarse, solamente en función de reproducirse, ¿sí? En general la vida de un espartano se realizaba en el campamento, en la comida en común. Y bueno, una de las formas de caer en esta categoría inferior, perdiendo la categoría de ciudadano, era justamente el no aportar a la comida en común, el no participar, digamos, en ella. También tenemos que tener en cuenta las diferencias entre el segundo estamento de la sociedad. Nosotros tenemos, por un lado, bien, Leila, excelente. Me escuchó y ya puso el cuadro. Tenemos otro estamento, que son los metecos y los periecos, ¿sí? Esos son los dos estamentos intermedios, digamos, dentro de la estructura social de Atenas y de Esparta. Fíjense que hay diferencias también en estos dos estamentos. Por un lado tenemos a los metecos, que son considerados, por supuesto, extranjeros en Atenas, no están dentro ni de la categoría de ciudadano ni de esclavo mercancía. Son extranjeros. Muchos se asientan, conviven con la sociedad ateniense, y fundamentalmente una de las obligaciones que tienen es que al mes de estar viviendo en Atenas tienen que inscribirse en un demos, ¿sí? Por supuesto, desde el punto de vista étnico es heterogéneo. En el siglo V eran griegos de distintas polis griegas. Ya hacia el siglo IV procedían de distintas partes, fenicios, egipcios, frigios, no, ya pasaban, dejaban de pertenecer, digamos, a las otras polis griegas, ¿sí? Por otro lado, tenemos que solamente los ciudadanos atenienses podían ser propietarios de tierras, ¿sí? A los metecos eso lo tenían absolutamente prohibido, no podían poseer tierras, ser propietarios de tierras ni de inmuebles. Y algo que los separaba, digamos, o que los marcaba como diferente a un ciudadano ateniense, era que tenían que pagar un impuesto, el metoikon. Este impuesto justamente simbolizaba su condición inferior respecto a un ciudadano.
estaban obligados a hacerlo, porque si no lo hacían, podían caer en esclavitud. Eso significa, cuando yo les pongo entre paréntesis, igual esclavos, significa que si no pagaban ese impuesto, se los transformaba en esclavos, caían en esclavitud. A diferencia de los periecos que poseían lotes de tierra o cleroi, ¿sí? Estos grupos eran hombres libres, pero se habían sometido a Esparta, se habían rendido, digamos, cuando se produjo la invasión de Laconia y Mesenia, y no habían caído en la categoría de ilotas, porque justamente se rindieron, ¿sí? Pasaron a ser una especie de aliados de Esparta. Estos, les dije, poseían sus propias tierras o cleroi, y se dedicaban a realizar aquellas actividades que le estaban prohibidas a los espartanos. Los espartanos estaban obligados a... la única actividad que podían realizar era la militar, o sea, transformarse en excelentes guerreros, justamente porque de eso dependía la subsistencia de Esparta, ¿no? Ante las rebeliones ilotas. Entonces, los periecos eran los que realizaban las actividades comerciales, artesanías y demás, que no podían realizar los ciudadanos. Y por supuesto, de la misma manera que los metecos, los periecos no tenían derechos políticos. Los únicos en estas dos sociedades que poseían derechos políticos eran los ciudadanos, ¿sí? Ciudadano ateniense, espartiata o homoioi o igual en Esparta. No recuerdo si había... No, eso no lo vi. Bueno, sí recuerden lo que hablábamos en la clase, creo que fue la clase del periodo arcaico, sí. Decíamos que también estas dos polis diferían en cuanto a los órganos de gobierno. ¿Diferían en cuanto a qué? Fundamentalmente, que existía, en Esparta siguió existiendo la monarquía o diarquía, ¿sí? Esta diarquía se refiere a dos familias, a las primitivas familias que se asentaron en Laconia con la invasión doria, ¿sí? Tenían dos reyes hereditarios, comandantes del ejército fuera de Atenas, y que a la vez también presidían, formaban parte del Consejo de Ancianos o Jerusía. Fíjense que dentro de los órganos de gobierno de Esparta se siguen manteniendo, salvo la diarquía, por supuesto, que ya en el periodo arcaico monarquía no existía en las polis griegas, sino que estaban en manos de la aristocracia. Esparta siguió manteniendo lo mismo que el Colegio de los Cinco Éforos. En Atenas nosotros teníamos el Colegio de los Arcontes, Consejo de Ancianos o Jerusía, Consejo de Ancianos o Areópago en Atenas, Asamblea Popular o Apelia, Asamblea Popular o Eclesía en Atenas, ¿sí? La organización política de Esparta quedó anquilosada en estos tres organismos fundamentales, además de los reyes, que en realidad se cree que eran más bien cargos honoríficos, pero y no se produjo los cambios que sí se dieron en Atenas y que permitieron el surgimiento de la democracia directa. Cuando nosotros hablamos de democracia directa, por supuesto, estamos hablando de que todos los ciudadanos participaban de la asamblea y votaban las propuestas de la Bulé, ¿sí? Nosotros tenemos más bien una democracia representativa. Elegimos aquellos a quienes nos van a representar. En el caso de tanto de la asamblea o apelia en Esparta, de la misma manera que en Atenas, son los ciudadanos los que participan.
¿Querés decir algo, Patri? No. Ah, bueno. Bien. ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. Ya estamos en hora. En hora. Ah, bueno, 17:05. no me da más la garganta. Ay, Bien, preguntas. ¿Quedaron mareados? ¿Están desmayados? ¿Les yo lo costó que mucho hacer? Ah, veo, perdón. no, lo que veo es que hay mucha gente sin cámara, con lo cual no Ah, sabemos si están, me voy a si buscar agua. se durmieron una siestita, si, no sé, si se fueron a otro lado. A ver, eventualmente alguien puede tener algún problema con la cámara, pero, a ver, las cámaras tendrían que estar encendidas, ¿verdad? O sea, fíjense ahí la pantalla, la mayoría no está. Ah, no están. Por ejemplo, a ver, No sé, Janet, yo estoy en la computadora y no tengo camarita. pero Siempre me yo a vos, conecto desde el celu. sí, yo te veo siempre a vos, Nayibe. Hoy habrás tenido un problema. Y vos, y Milagros ahí dice, está muy resfriada. Bueno, ahí Manuel, bien, gracias que encendiste la cámara. Yo entiendo que a veces uno está, bueno, medio, no sé. Por ahí el año pasado decían, hoy no pude ir a la peluquería, o qué sé yo, las chicas, pero bueno, no, en serio. A ver, yo tampoco fui a la peluquería. Adri, ¿vos fuiste hoy para dar No, clases? No, ¿viste no. vos, Ley? No, No. no. Y Catalina, que está siempre con cámara encendida, tampoco. Bueno, y si no, vamos a tener que hacer, a ver, si no tengo hecha la máscara, ¿cómo se llama esta? La cosa que uno se hace, y maquillaje y todo, no encendemos nunca la cámara. A ver, por ejemplo, no, ya sé, Nayibe, vos, pero por ejemplo, yo pregunto, a ver, Janet, ¿estás ahí? Janet Ceballos. Sí, estoy acá. Bueno, escúchame, a ver, está sonándose la nariz a cada rato, perdón, Milagro, está bien, gracias por la explicación, querida, está bueno lo que decís y es entendible, gracias. Y Janet, ¿te habíamos visto antes en alguna otra clase? No, ¿O es es la la... primera, es la Ah, primera. ¿y qué te pasó? ¿Tuviste algún problema? Porque vos estabas en lista, ¿verdad? Desde el principio. ¿Qué Sí, ocurrió? lo que me pasó es que estaba sin celular y bueno, y me llegaron todos los mails tarde. Eso me pasó. Todos los mails tarde, o sea que vos no te habías enterado que habíamos empezado las clases. No, me enteré recién ayer. Bueno, es raro porque todo el mundo sabía que empezábamos toda la facultad el primero, ¿verdad? El 1 de marzo. Bueno, Janet, te vas a poner al día y Sí, estamos sí, a tu sí, sí. disposición para las consultas o lo que sea. Y a todos recordarles y todas el tema, ¿no? De la asistencia, de los trabajos prácticos, ¿ok? ¿Y dudas de la clase de hoy, gente? Hola, yo quería preguntar, pero no tengo duda de la clase, de entendí a la profesora, pero no quiere decir que no me tenga que poner a estudiar y memorizar, pero eso es otro tema. Pero no, quería avisar que yo, disculpen, entré tarde, porque, bueno, volví del trabajo y, bueno, llegué tarde hoy, y no sabía si ya habían tomado asistencia o si ibas tomando a medida que nos ves en la camarita. No, en general, como dijimos, y hoy se los recordé, ¿vieron ahí por el chat? Para todos y todas, el chat, todo lo que escribimos, por si uno por ahí no lo lee en ese momento, lo que sea, ustedes saben que después cuando entran a la nube, que está en la grabación, está también el chat grabado. ¿Eh? Yo creo que sí, Luján, porque no la tomamos enseguida cuando entramos, sino que esperamos unos momentitos para darle lugar a todos que lleguen. ¿Eh? No obstante, si alguien llega muy tarde, que eventualmente tuvo un problema ese día, avísenos por el chat. ¿Entendés, Luján? ¿Vos qué hora llegás? Sí, sí, Muy y era tarde. pasada, no, y 52 creo, por ahí. Bueno, lo vamos a tener en cuenta, pero creo que sí, que estás. Y acuérdense que los miércoles son 2 clases. Bueno, no hay más dudas, gente. Por ejemplo, a ver, yo digo,
Nayibe ya me contó. Y Janet, ¿qué dijiste de tu cámara? ¿No tenés cámara? No me anda. ¿Vos qué estás con celular ahora o con...? No, con la compu. Con Me la anda a veces y a veces no me anda. Y hoy no me anda. La quise prender y no me Bueno, anda. fíjate para la clase que viene a ver si te anda, porque así nos conocemos las caras, es importante. Bien los que están acá y, por ejemplo, Gonzalo y Emanuel. Emanuel, acordate de si podés ponete Emanuel, porque a ver, puede ser Emma, bueno, en fin. ¿Tienen algún problema con la cámara hoy? Hay, con la cámara y con el audio. Ajá. Gonzalo, cámara y audio, ¿tenés inconvenientes vos? Ahí está. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes. Ahí está. ¿Qué pasaba? ¿No andaba o bueno? A veces uno no No, tenía muchas ganas. ¿Qué pasaba? estaba manejando, por eso lo tenía Ah, en el auricular y bueno, ahora ya estacioné, así que puse la cámara. bueno, muy Estoy en, agradecido. Gracias entonces, porque así, viste, nos vemos. Bueno, y en fin, nos quedamos sin saber qué pasó con Gonzalo. Quedamos 6, ya estamos fuera de hora, es cierto, y si no tienen ninguna preguntita más, Luján, vos que dijiste que tenés que leer y todo eso, ¿qué estaba diciendo con eso? Sí, todos tienen que No, leer. no, que entender entiendo la explicación, pero después hay que memorizarlo y Obvio. comparar y sentarse y hacer la tarea propia. Hacer la tarea. Todo el mundo tiene claro que al ir leyendo lo que les mandamos, se van respondiendo las guías, que todo surge de ahí. Sí, Eso sí, lo sí, vieron. eso sí, pero una cosa es, te lo digo así con honestidad, una cosa es poder Dilo. responder la guía y todo, y otra cosa es poder reproducir el conocimiento e internalizarlo, ¿entendés? Sí, querida, Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Totalmente. eso es digamos, el paso que uno tiene que, la tarea propia de uno, porque uno puede, como todo esto, esta ayuda que ustedes nos dan para como encauzarnos y nos ayudan a estudiar de esta manera. Y Luján, tal cual como vos lo decís, pero por eso esto es un proceso que va a llevar unos meses, que son los meses de cursada, y bueno, por ahora ustedes no tienen que desarrollar grandes temas. A veces les hacemos algunas preguntitas puntuales, además de los prácticos, como para ver que ustedes estén encaminados y no estén desorientados, que esa es la idea, poder ayudarlos y encauzarlos. Cuando llegue el final o el momento de ir a rendir, vos vas a saber todo, Luján, no hay duda. Pero Ojalá, profe. lo importante es ir ubicándose tiempo, espacio, porque a los que ya rindieron la materia, que acá creo que hay algunos chicos y chicas que ya rindieron, lo peor no es que no estudian. Algunos estudian, muchos, pero mal. Hoy Adriana estaba contando el tema, la clase de hoy fue el periodo clásico, la democracia directa, es el eje fundamental de lo que tenemos que saber de Grecia, además de la formación de la sociedad esclavista. Y como hay apuntes tan malos, que a mí la verdad que me da mucha angustia por ustedes, ¿no? Por los estudiantes, porque, claro, uno ve, es más corto, al lado de esto, que es tanto, que es tan largo, estudian esto. Fulano, mengano, el primo, el sobrino de tal y cual, rindieron y aprobaron, estudian por ahí. Pero ustedes no saben que eso está mal, y después vienen y encima muchos discuten a los profesores, piden revisión de examen, de cuestiones que están terriblemente mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a ver, por más que sean libres, ustedes tienen la posibilidad de ser regulares, bárbaro, pero por más que sean libres, siempre, todos, no solamente nosotras, todos los docentes de la facultad, de la universidad pública y de las otras, estoy segura que también, todos van a estar felices, con mucho placer, si ustedes se acercan y les hacen una consulta. Pero en vez de eso, ¿qué hace uno como estudiante? Y le pregunta a un amigo, al vecino, está esta cuestión de los chats, de consultas académicas, que ahí dicen
cosas que no siempre son ciertas, ¿verdad? Es la opinión de uno. Otro problema que tienen, que estudian, Jessica, ¿vos querés decir algo? Luciano Ruiz se tiene que desconectar, tiene que ir a otra Bueno, materia. chau Luciano Ruiz. Y Jessica, ¿querías decir algo? Ay, no se le escucha. No se escucha. Escribilo en el chat. Escribilo en Sí, el o sea, chat. tiene el micrófono prendido, pero no sale el audio. Otra cosa que pasa en los exámenes es que estudian mucho, mucho, como decía recién, creyendo que está bien. Entonces llegan y ven que es un 2 la nota, porque está todo mal lo que responden, porque el apunte no era un apunte, vaya a saber quién lo hizo. Porque no está mal hacer un apunte a un alumno, pero después se lo tiene que llevar al profesor, el profesor lo corrige y diga, está bien, esto está mal, corregilo, esto amplialo. ¿Se entiende lo que digo, verdad? ¿O no? Sí. Y otra cosa, ahí Catalina me dice que sí. ¿Qué pasa muchas veces? Estudian mucho. Supongamos que estudian del lugar correcto, pero se hacen lío con las épocas, tiempo y espacio. Como todos saben, ya la próxima clase, que es el miércoles, empezamos con Roma. Y Roma particularmente se les hace complicado. ¿Por qué? No sé por qué. Básicamente... Perdón, Grecia también se le hace complicado. ¡Oh! Grecia también. Grecia y Roma, esta unidad. Pero no sabemos por qué. Una parte es porque muchos no tienen ganas de estudiar tanto. Pero mucha gente sí estudia, pero estudia mal, del lugar no indicado, o estudia sin tener en cuenta que la historia va cambiando y el derecho va cambiando a través de las épocas. El que ya Perdón, rindió... Patri, no, Hugo está diciendo que se retira. Bueno, Hugo, hasta luego, Hugo. Patri, Adri, sí, porque tengo que hacer unas cosas, así que después me conecto antes de la clase que tengo que dar el miércoles, así lo vamos viendo. Dale, Hugo, todo bien entonces. ¿Quiénes Bien, rindieron de los que están acá presentes alguna vez? Nos vemos, Hugo. Hasta luego. Nos vemos, Chao, Adri. Hugo. Hasta luego. Chao, Patri. Chao, Ley. Nos vemos, Hugo. ¿Alguien Nos ya vemos. rindió de acá? Ahí dice Milagros. Milagros rindió. Bueno, Milagros. ¿Pero rindió con nosotros? ¿Con Sí, nosotras? en el oral del año pasado, creo. Sí. Mm, Sí, Milagros, ahora vos rendiste libre, querida, sí. Bueno, a ver, Milagros, y alguien más que por acá también haya rendido. ¿Qué se pregunta siempre? Siempre. Roma. No hay ningún examen donde no haya preguntas de Roma, ¿sí o no? Ajá. Y no sola, ¿cuántas hay? Mínimo 3, a veces 4. ¿Qué se pregunta siempre en los exámenes? Lo que venimos tratando de orientarlos y de que refuercen la idea de comparar. Por ejemplo, comparar Grecia con Roma, lo que dieron con Adriana, reforma de Solón en Atenas, que implica la abolición de la esclavitud por deudas. ¿Con qué reforma del derecho romano o de la historia del derecho romano la podemos comparar? Eso se pregunta siempre. Otra cosa, comparar, por ejemplo, cómo es el matrimonio en un periodo y en otro periodo de Roma. Como uno se hace lío con las épocas históricas y los periodos, por ahí hay que empezar a estudiar, después no sabe qué contestar. O mejor dicho, contesta, y ha estudiado mucho, vuelvo a decir, contesta, pero responde otra cosa. Y con mucho dolor, porque ustedes no crean que no nos duele a los profesores, con mucho dolor, ¿qué tenemos que poner? No corresponde. Milagros. Milagros. ¿A vos qué te pasó algo de esto en el examen? ¿O qué sentiste vos en el examen? ¿Qué ocurrió? No sé, si tenés ganas de contar, como experiencia, va, para que la superemos. ¿No? Sí. Sí, por eso está estos cuadritos que le hacemos de las líneas históricas. ¿Sí, Manuel Castillo, ¿vos rendiste alguna vez, querido? No, nunca rendí.
Bueno, ¿cómo vas con esta materia? A ver, ¿qué opinión? ¿Cómo te sentís? Lo único difícil son los nombres, ya sea de Babilonia, hebreos, Grecia, con las 3 clases sociales, todo eso es difícil acordarse. ¿Eso es lo más difícil hasta ahora? Sí. Bueno, Sí. eso no sería un gran problema, Adri, no sé si coincidís. O sea, ¿sí? Perdón, no escuché porque fui a hacer otra cosa. ¿Qué decía? Estoy preguntando a los chicos que todavía están acá, utilizamos Sí. estos momentos para ver cómo andan, cómo se sienten. Y Pero no sé Manuel me dice que él sí entiende, pero que lo que más le cuesta son los nombres. Yo lo que creo es que no es un gran problema los nombres, en el sentido de que, a ver, tu examen va a ser escrito, ¿sí? No, acordate vos, Manuel, y todos, todas, que no es un examen de idioma, no te vamos a tomar como a Adri y a mí, sí, nos tomaron griego y latín, cuando estudiamos licenciatura de historia, pero a ustedes no, ¿eh? O sea, por eso yo les dije cuando toma estaba el leyendo contenido, sí. que no se los decía en griego, sino que se los traducía, Claro. que les decía. Sí, si te acordás el nombre original, mejor. Ahora cuando veamos Roma, vas a ver que también siempre vamos a traducir para que ustedes lo relacionen. Pero lo importante es el concepto jurídico o histórico que tengan que aplicar. ¿Estamos? Bien. Yo les quería decir algo. Dale. Que es una materia, todas las materias se las van a decir, que la lleven al día, pero esta es fundamental. Porque yo antes de estar en esta comisión, yo la quise hacer libre, y cuando quise estudiar de los tomos me quise matar. Y más en Roma, porque por ejemplo hay autores como Propiedad de Arangio Ruizes, si no me equivoco, que no distinguen periodos. Entonces ahí casi me muero. Y cuando me anoté a cursar en esta comisión, eso es digamos, la cosa buena que tienen, de poder seguir, que ellas les van indicando todo, tienen las guías de lectura, o sea, no pueden fallar. Claro, en realidad nosotras nos ponemos, no crean que no, en el lugar de ustedes y pensamos por ahí que se sienten abrumados y deben decir, por ejemplo, ahora deben estar pensando, qué suerte, termina la semana, pero ya mañana aparece de nuevo toda la guía de lectura y estarán diciendo, ¿por qué esta no se olvida y no nos pone nada? A ver si descansamos un día. Algo así de pensar. La verdad, de corazón, pero bueno, esa orientación que ustedes tan organizado es para que vayan siguiendo ese orden. Porque en la facultad en otras épocas era diferente. Cuando hace años, por ejemplo, esta materia no existía. Cuando yo cursé en primer año, no había historia del derecho, sino derecho romano, directamente. Ni siquiera historia del derecho romano, derecho romano. Ahí sí. Era todo de memoria, porque un chico o chica de 17, 18 años, ni idea de las palabras en latín, ni de los fundamentos, ni de nada, y era realmente muy difícil. Y otra cosa que a mí, ustedes no sé si se dan cuenta, pero a mí me parece que es fundamental en una educación democrática, es que ustedes tienen como estudiantes el derecho a saber de antemano qué es lo que se les va a dar, qué bibliografía se les va a dar, que la conozcan, no solamente para estudiarla y aprobar, sino para poder seguir que el profesor está dando la clase correspondiente al tema y no está hablando de otra cosa. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo creo que a esta altura no existen más profesores así, pero antes había profesores que venían y hablaban de anécdotas familiares o de chistes o de... hubo profesores que, sí, dice Catalina, ¿vos tuviste algo así? En el secundario habrán tenido también. Y decían, se tira la hora. No solamente los alumnos se tiran la hora, los docentes también, porque hay que ser honesto con el conocimiento. Ustedes están perdiendo su tiempo o invirtiendo su tiempo, nosotros tenemos que darle el contenido. ¿Sí? Se comprende lo que quiero decir. Y que ustedes puedan seguir, puedan preguntar, puedan dudar, puedan no entender o puedan entender.
pero los elementos se los tenemos que dar. Había profesores, vuelvo a decir, espero que no haya más, que daban 5 y 6 clases seguidas el mismo tema. Y los alumnos, ¿qué decían? ¿Saben qué decían? Nada. ¿Por qué? Y porque les convenía, porque después decían, bueno, si dio 5 veces el mismo tema, los restantes temas del programa no los va a tomar. ¿Y saben qué? Sí los tomaba. Sí los tomaba. Y a nosotras nos parece una deshonestidad. Acá damos todos los puntos del programa. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes van a rendir, lo saben a esto, ¿no? Las preguntas se hacen en general, para todas las comisiones de la materia. En base y a los libres también. Y los libres también. Las mismas preguntas para los regulares y los libres. Libres y regulares, mismo material, mismo programa, mismas preguntas. ¿Estamos? Y no las hacemos nosotras. No las hacemos nosotras. Por eso nos parece, siempre nos pareció una garantía de que ustedes vayan al examen seguros. O sea, nosotros les damos todos los elementos. Por ahí hay profesores que dicen, no, esto no es importante, esto no lo estudien. A ver, pero después, ¿quién tiene que estar solito frente a la hoja de examen y escribir? Ustedes. Entonces esto no está bien. Nosotros conocemos los temas, se los damos, está en ustedes estudiarlos o no. ¿Se comprende lo que estamos diciendo? Sí, sí, perfectamente. Bueno, alguna preguntita y despacio, tranquila. Con esto de ir poco a poco haciendo los trabajos prácticos y obvio tratando de aprobarlo, que no es difícil aprobarlo. Si uno lee el material, va mirando las mismas cosas que están en la guía. ¿Vos hiciste, Manuel, por ejemplo, los trabajos prácticos? Janet. Sí, hice todos. Todos, ¿verdad? ¿Y te fue bien en todo, Manuel? Sí. ¿Y cómo los ves? ¿Son difíciles o fáciles? No, las respuestas están en la lectura, que está todo en el campo. Eso. Tal cual. ¿Sí? Así que bueno, no sé si alguien quiere comentar algo de los que no hablaron, ¿qué es lo más difícil? Por ejemplo, Janet, Héctor, Catalina, Jessica, Nayibe, Gonzalo, Milagros. ¿Qué es lo más difícil de esta materia? ¿Van bien como los vamos dando? ¿Qué es lo que les cuesta? Porque está bueno poder saber para ir ajustando, mejorando. No sé. No, para mí en realidad la materia no es difícil en sí, sino que bueno, concuerdo con mis compañeros, en los tiempos, cómo ubicarse, eso es lo que más cuesta de todo. Ahí está Jessica, lo mismo, mirá lo que dice Jessica. En tiempo y espacio se me hace difícil porque, me faltó ver la última parte. ¿Por qué? Me mareo un poco con las fechas. Bueno, ojo, pregunten, no se queden callados como hacían o hacíamos los estudiantes cuando el profesor decía lo mismo 6 clases, por conveniencia o por temor, nada de temor. Nosotros somos docentes porque ustedes son estudiantes. Así que cada vez que se vayan a marear o que se pierdan, nos paran y nos preguntan, ¿dónde estamos? Previo lean, ¿no? Porque, a ver, vieron que hay gente que pregunta y pregunta un montón de veces, ¿cuál es el link para unirse? ¿Cuál es? Hoy, Catalina, vos respondiste. ¿Dónde está el link para unirse? Todos sabemos. Bueno, esas cosas. Bueno, pero pregunten, no tengan miedo. Preferible que pregunten antes que se queden con dudas. Bueno, y los demás chicos... Yo de mi parte, a mí no me parece difícil por lo que explicaron hoy. Me parece como entendible, pero bueno, obviamente que tengo que ponerme a leer y hacer los trabajos prácticos y todo eso. ¿Sabés qué, Janet? Y sí, y todos. Es larga la materia, ya sabemos todos que es larga. Eso y era sí. anual encima. Era anual. Antes era anual. Era Bueno. anual. Pero si la van llevando de a poco, aunque no puedan rendir en el examen de julio, la idea es que lo rindan cuanto antes, que si no pudieron rendir ahí, tienen nuestros correos, los contactos, las consultas. En cualquier momento pueden consultar. Mañana, el domingo, salvo que haya una consulta a la madrugada, yo no voy a responder, por ejemplo, porque estoy durmiendo. Leila tampoco, Adri tampoco, pero bueno, pueden consultar, acá está abierto el canal, no hay los canales, no hay problema.
¿sí? Y Gonzalo, ¿vos querés comentar algo? ¿Qué es lo que te cuesta algo? ¿Lo entendés? ¿O qué? Perdón, paramos la grabación porque sigue grabando, Patricia. No, porque bueno. está bueno poder saber qué opinan y qué les cuesta. A ver, No, lo mismo que también los demás. O sea, a todos, Darío creo que nos falta. Ahí Darío va a decir, no me cuesta nada. No, Seguro. no, voy a decir La ubicación y qué la es lo que noto en materia. ¿Cómo? Ahora vamos a ir con lo de Gonzalo. ¿Qué dijiste, Darío? No, que en sí, lo que tiene de bueno, si bien es mucho el texto para leer, sí. Los autores no se contradicen. Ah, no. Porque hay otra materia que estoy estudiando, o sea, de las 4 materias, que es finanza y derecho financiero, a donde entre un autor y otro contradicen en sus criterios, dicen. Y yo me quejé, dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Y me dicen, no, está hecho a propósito, porque acá cada uno genera su propio criterio y no existe una única solución y demás. Me explicaron el por qué. Bueno, en el caso de historia del derecho particularmente, no se contradicen. Tienen diferentes enfoques, pero no se contradicen la temática que encaran. Eso es lo que tienen de bueno. Sí, por supuesto. Exacto. Que hay que leer mucho. No está o sea, son bien textos ni mal, larguitos, eso no queda otra, pero bueno. En muchas materias, en civil lo van a ver también, bueno, en la que vos comentaste, finanzas, son opiniones doctrinarias diferentes. Lo van a ver en penal, obviamente, ¿verdad, Leila? Y está bueno que un estudiante de Derecho se forme su mentalidad jurídica, en el pensamiento jurístico, y está bueno. Pero bueno, en esta materia no, salvo lo que vimos, por ejemplo, son distintas miradas, pero porque corresponden a distintas disciplinas. Como lo que decíamos, ¿se acuerdan que Gordon Schall dice, ya hay Estado en Sumer? ¿Por qué? Porque hay centralización del poder y porque hay estratificación y sedentarismo, mientras que los especialistas, que para eso se los seleccionamos, que son los antropólogos políticos, dicen, no, todavía faltan cuestiones desde lo político-jurídico para que sean Estado. Pero no hay mucho más que eso, realmente. Pero sí, yo entiendo lo que vos decís, pero está bien para esas materias, eso es lo importante. Lo van a ver en derecho político también, lo van a ver ni hablar en derechos humanos y ni hablar en derecho constitucional. En casi todas las materias que yo sepa, ¿sí? No hay doctrinas unificadas. Ahora, hablando de eso, cuando veamos dentro de poco Sujetos de Derecho, hay una de las autoras que ustedes tienen que leer para Roma que dice, los esclavos en Roma es una sociedad esclavista a partir de un determinado momento, pero dice ella, yo no estoy totalmente de acuerdo con que sean considerados objetos de derecho, porque tienen un mínimo y pequeño patrimonio servil. ¿Cuál es? La ropa, sus propios muebles, digamos, propiedad mueble, que son sus atuendos. Y también pueden ser beneficiados con la liberación que le da el amo. Entonces, es una vertiente dentro de la doctrina. Pero es cierto, es mucho más lineal, larga la materia, pero bueno, pregunten, no se queden con dudas. Gonzalo, no entendí, yo por lo menos, tu duda. En cuanto a los estratos sociales. Oh. ¿En qué sociedad vos te referís, en alguna especialmente? Lo que vimos de Grecia. Hoy de Atenas y de Esparta. ¿O de antes, de Hebreos, Babilonia? ¿De qué? En general. En general. Bueno, a ver. Gonzalo, en todas las sociedades, o sea, en todas las que ¿vos pudiste leer la bibliografía? ¿Pudiste leer la bibliografía? Lo que podemos hacer,
antes de ir avanzando y que se les haga mucho lío con tantos conceptos, si a todos o hay un grupo que lo necesite y le parezca bien, podemos hacer clases de consulta. Sí, dice que leyó la bibliografía. Podemos hacer una clase aparte, se llama clase asincrónica, fuera de los miércoles y los viernes. Acordamos un horario que más o menos todos y todas puedan y nos juntamos. Y ahí traen una serie de dudas o las plantean antes y las vamos charlando, si les parece bien. ¿Qué te parece eso, Gonzalo? O repasamos algunos temas complejos. Claro, sí. Bueno, chicas y chicos, si no tienen más preguntitas, nos vamos, quedan liberados. Nos vemos el miércoles que viene con Roma y a ser felices este fin de semana. Muchas gracias, profe. No, en serio, que hay que ser felices porque, a ver, todos los que están acá y todas han decidido estudiar Derecho, o alguien está obligado acá, ¿no? ¿Cierto? Así que, por más pesada... Mira lo que dice Gonzalo, dice, ya tengo miedo. Contale vos, Leila. ¿De qué tiene miedo? De Roma. No, Gonzalo, no. No, pero siempre en Roma, digamos, si se perdieron acá en tiempo y espacio, en Roma también tenemos una línea del tiempo. Ok, confío. Bien, Gonzalo, así me gusta. También hay línea de tiempo en Roma. Y siempre, una vez que yo, por ejemplo, me aprendí los periodos, de ahí para adelante es más fácil. Claro, eso es lo primero. Miren, y tienen eso, tienen que ir leyendo a medida en el orden que nosotros les damos las lecturas, es el orden indicado para poder entender el tema. ¿Se dieron cuenta de eso? El orden indicado. Sí. Siempre la línea histórica, siempre los cuadros en el orden que van. Bueno, gente, sin miedo, vamos. Gonzalo, nos vemos el miércoles que viene, que pasen lindo el fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Bueno, Gracias. muchas gracias. Buen fin de